después de haber terminado el libro de los Hechos, por alrededor de un año estudiándolo, hoy vamos a regresar, como habíamos hablado, al Antiguo Testamento. Específicamente, estaremos compartiendo una serie de mensajes en el libro de Ruth, que estará titulada Redención. Porque sin dudas este es el corazón de la historia en el libro de Ruth. Y hay muchas maneras en las que este libro ha sido abordado. Por ejemplo, las correctas relaciones entre una suegra y una nuera. Es una buena aplicación que sale de este libro. La lealtad hacia los amigos es una buena aplicación que sale. La bondad que debe caracterizar a un hombre noble. Quizás el amor entre un hombre y una mujer, pero en realidad este es un relato acerca del amor redentor de Dios por una humanidad caída y rebelde que Él decide salvar pagando un precio inimaginable. Cuando buscamos allí, en este libro, nos vamos a encontrar con esta idea de redención. Y es que es un libro acerca del Dios soberano controlando los movimientos de la historia de la redención hasta que se cumple la antigua promesa en la obra de Cristo Jesús. Porque la redención era una práctica cultural hebrea en la que algo perdido podía ser devuelto a la familia por medio de un pariente redentor cercano. Y estas costumbres históricas del pueblo hebreo, que eran redentoras, estaban simplemente prefigurando la obra que Dios haría en Cristo a favor de los suyos. Y lo primero que tenemos que hacer al enfrentarnos a este libro es reconocer que estamos leyendo un texto histórico, narrativo, ocurrido en el pasado, en el Antiguo Testamento. Nos está relatando acontecimientos que son reales, que ocurrieron verdaderamente en la historia. Acontecimientos alrededor de 2 viudas y un bondadoso hombre de Judea en tiempos de mucha decadencia para la nación, en el tiempo de los jueces, decadencia física, moral, espiritual. Y el autor humano del libro de Ruth, a pesar de que la tradición judía se lo atribuye a Samuel, es anónimo. No se sabe quién lo escribió y la fecha más temprana para su escritura fue en los tiempos de David, ya que tenemos alguna referencia allí en el capítulo 4, verso 18, acerca de una genealogía que está hablando de David. Allí se le menciona. Así es que, sentadas estas bases, vamos a leer lo que es el prólogo de este libro, los versos del 1 al 5, y vamos nosotros con esta introducción del libro disponer nuestros corazones para la enseñanza que Dios compartirá a lo largo de todo este libro. Así es que Ruth 1, del 1 al 5, si están todos allí, estoy leyendo Nueva Biblia de las Américas, dice allí: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus 2 hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Y al leer estos versos entendemos que hay una familia israelita que se ha mudado de Belén a Moab y es golpeada por el desastre, por la tragedia de la muerte del padre, también de los hijos, quedando estas mujeres solas, privadas, desamparadas. Y al estudiar el contexto en el que se da este libro, específicamente el contexto literario, por cómo termina, entendemos que esta tragedia que ha golpeado a la familia de Noemí
Dios con su providencia la está usando para obrar un bien mayor en la historia de su redención. Al estudiar cómo termina esta historia, leer un poco los versos a los que nos enfrentamos, nos estaremos dando cuenta que aún en medio de esta tragedia, Noemí no alcanza a comprender que hay esperanza en medio de la tragedia. Ahora, si damos un paso más y lo miramos con el lente del Evangelio, podremos darnos cuenta de lo que les comparto como mi idea central para este pasaje. La tragedia golpea a todos, pero su providencia está obrando el bien mayor para nosotros, Jesucristo. Y rápidamente vamos a ir al punto 1 y vamos a hablar un poco sobre estas cosas. Pero la providencia de Dios está obrando, número 1, aún en medio de las malas decisiones. Esto es lo que está pasando en los versos 1 y 2. Este texto comienza afirmando su historicidad. Lo primero que nos dice el texto cuando está comenzando, si usted lo mira ahí en su Biblia, es que aconteció, ocurrió, sucedió en la historia. Es algo real, no es un cuento de hadas. Pasó, sucedió en la historia, en días, fechas reales. Ahora, este verso 1 y verso 2 también nos está diciendo cuándo fue, cuándo ocurrió esta historia, en qué marco pasó, que fue exactamente cuándo. En el tiempo de los jueces. Y si usted recuerda, la frase característica para el tiempo de los jueces, para esta época, ¿era cuál? Jueces 21-25. En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Esto fue una cadencia en todo ese libro de Ruth. Así concluye el libro de Jueces. Era un tiempo de inestabilidad, era un tiempo de decadencia en todos los sentidos. También estos primeros versos nos sientan las bases con algo que estaba pasando en el pueblo. Nos dice que en Israel pasó algo. ¿Qué pasó? Una hambruna. Hambre llegó a toda la nación de Israel. Y las hambrunas eran calamidades comunes que ocurrían en aquellos tiempos. Si ustedes recuerdan, Abraham huyó a Egipto debido a una hambruna, en Génesis 12:10. Jacob condujo a los israelitas a Egipto a causa también de otra hambruna, Génesis 42 y 45. Estas hambrunas que vivía el pueblo de Dios eran interpretadas como la disciplina de Dios sobre el pueblo al ellos romper el pacto que Él había hecho con ellos. Si usted lee Deuteronomio 28, ahí encontrará este pacto que Dios había hecho con ellos y cómo ellos lo habían roto por completo. Estas hambrunas eran miradas como la desaprobación de Dios acerca de cómo estaba viviendo el que era su pueblo. Especialmente en tiempos como este, que el libro está sentando un precedente que estaba ocurriendo: infidelidad, desobediencia generalizada. Así es que lo siguiente que nos dice el texto es que un hombre de Israel, un hombre israelita, específicamente ¿de dónde? De Belén, de Judá, se va a residir en los campos de Moab, con su familia, con sus hijos. Y aquí hay un par de detalles interesantísimos porque Belén, que estaba situada en el territorio asignado a la tribu de Judá, Belén significa casa de pan. Significa esta palabra, casa de pan. Pero irónicamente, que es algo que usa constantemente en este libro el autor, ironías para demostrar cosas que estaban pasando con el pueblo que no debieran ocurrir, que no debieran pasar. Irónicamente, la casa del pan estaba vacía de pan por su desobediencia. Irónicamente, quienes debían recibir forasteros
con provisión de pan, más bien expulsaban de allí a sus habitantes porque no tenían pan para darle, debido a la escasez. La tierra donde debía fluir leche y miel, a donde Dios había traído a su pueblo, ahora mismo era un sequedal. Todo producto de la desobediencia del pueblo de Dios. Y yo pensaba un poco en las malas decisiones de ellos, como para no juzgarles yo, porque me es muy fácil de este lado de la historia yo juzgar a estas personas, nosotros juzgar a estas personas. Solemos tirarle mucho a las personas que en la Biblia toman malas decisiones, pero si nos vemos en el espejo, estos somos nosotros en este día, no teniendo en cuenta a Dios para nada con muchas cosas que hacemos. Y pensaba, ¿cómo se espera que la casa de un creyente, de un verdadero seguidor de Cristo, sea casa de pan? ¿Cómo se espera eso de tu casa si eres un cristiano? ¿Cómo se espera eso de tu vida si eres un cristiano? Pero las consecuencias de tu pecado muchas veces han hecho que tu vida, lejos de ser casa de pan, sea un sequedal para aquellos que vienen buscando refugio. Las consecuencias de vivir como tú quieres vivir la vida cristiana hacen que tu vida esté seca y no tenga nada para dar. De tal manera que a forma de pregunta traigo una aplicación para ti en esta tarde. Tu manera de vivir se muestra a otros como casa de pan o casa de escasez. ¿Eres una muestra de la casa del pan de vida para las naciones? ¿Es nuestra iglesia casa de pan para quienes están alrededor? Y no estoy hablando de la iglesia como institución, estoy hablando de cada miembro de ella. Toma pan de nosotros aquel que necesita y está hambriento, espiritualmente hablando. Y en Belén de Judea, años después, habría de nacer el verdadero pan de vida, Cristo Jesús. Ahí mismo, en Belén de Judea. En el tiempo que vino Cristo Jesús, fue cuando más pudo ser llamada Belén casa de pan, porque allí mismo el pan de vida, quien así mismo se autodenominó, dio luz a las naciones. Aquel que es verdadera casa del pan a las naciones. Y sigo preguntándome, y quiero que sigamos nosotros evaluando nuestras vidas, adultos, ancianos, jóvenes presentes. Cuando aquellos que no son creyentes comparten conmigo, conversan conmigo, escuchan mis conversaciones, reciben pan de vida que Cristo ha puesto en mí o reciben escasez. Tus hermanos, para ti cristiano, en esta comunidad de fe, ¿te ven como provisión de pan para ellos o te ven como escasez? Debido a cualquier manera en la que tú quieras estar viviendo y no estás brindando lo que de ti debiera salir. Belén. Pero ahí no queda todo. Porque este hombre va a abandonar esta tierra para irse a Moab y arrastrará a su esposa y a sus 2 hijos. Y es aquí la importancia de hombres parados con la palabra en la mano para liderar sus familias. Es aquí la importancia de hombres que conozcan a Dios, que lideren sus familias. Porque cualquier desviación, la mínima, les hará parar muy lejos del lugar a donde deben ir. Y ellos se van nada más y nada menos que a Moab. Una ciudad que está a unos 100 kilómetros de Belén, descendientes de Moab. Si ustedes recuerdan, este fue el hijo de Lot,
tras una relación de incesto con una de sus hijas, cuando ellas mismas, sus hijas, se pusieron de acuerdo para embriagar a su padre y tener hijos. Este es Moab, a donde ellos están saliendo de tierra prometida para ir a residir. Precisamente en el tiempo de los jueces, y leemos el contexto en el que esto está ocurriendo, exactamente con Ahod el zurdo como juez. En el capítulo 3, versos del 12 al 30, se nos relata esta historia en la que Moab era un enemigo hostil del pueblo de Dios. Además, Números 25, del 1 al 3, muestra a Moab como un lugar de pecado, como un lugar de idolatría que contaminaba a los hijos de Israel. Allí llevó este hombre a su familia con la justificación de hay una hambruna, pero a mi manera de ver, desconfiando y desobedeciendo a su Dios. Porque cuando las consecuencias de mi pecado me llevan a una situación de hambruna como esta, cuando las consecuencias de mi pecado me llevan a una dificultad, la que sea, la respuesta no debe ser huir en mis medios para resolver mi problema. La respuesta debe ser arrepentirme, buscar el perdón de Dios, buscar la reconciliación con Él y ver si tal vez Él quiera librarme. Y la idea original al irse a residir en Moab era algo temporal. La idea de esta palabra, solo residir, era por un tiempo. Pero el verso 2 nos describe al final, como leyeron, que ellos no solo fueron ahí un tiempo para residir y regresar, nos dice que ellos quisieron, se quedaron ahí. Se asentaron allí en Moab. Se quedaron ahí. Su mujer, Noemí, y sus hijos, efrateos de la región de Efrata, allí. Ellos llegaron a estos campos de Moab. Ellos no solo fueron, quizás tomaron para su hambruna y regresaron. Ellos se quedaron, ellos se asentaron. Los que venían por una temporada justificadamente se habían establecido allí, y no solo eso, allí serían enterrados. Sin embargo, si bien no había en el Pentateuco estrictamente ninguna prohibición para visitar a Moab, sí la había en cuanto a la integración de Moab e Israel. Sí la había con respecto a cualquier contacto social entre las dos naciones. Otro detalle interesante: Elimelech significa Dios es rey. Dios es rey significa que Él está por encima de todo, hasta por encima también de la hambruna. Dios es rey de su pueblo. Y aquí nos encontramos con otra ironía, porque las acciones de Elimelech, cual portaba un nombre en una generación que los nombres tenían mucho sentido, que las personas cuando escucharon un nombre sabían qué significaba, estaba diciendo: Dios es rey, pero yo no confío en su reinado. Y sus acciones están contradiciendo su nombre, su buen nombre. Dios es rey, lo podía decir con su boca, pero no con su vida. Como en estos días, lo ponemos en un cartel, lo ponemos en un pullover, pero a la mínima dificultad, sea consecuencia o no de nuestros pecados, olvidamos que es rey. Actuamos como si el rey fuéramos nosotros, fuera Dios. De tal manera que en ocasiones pasa lo que pasó con Elimelech. Dios es rey, lo estoy diciendo, lo creo, intento transmitirlo a otros,
pero no confío en que Él pueda proveerme allí en la casa del pan, en la tierra prometida. Y te comportas como se comportaría un incrédulo. Y una vez más, la razón por la que podemos hablar hoy sobre Elimelec es partiendo de que nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Él se va a una tierra pagana y pone a un lado el reinado de Dios y comienza a reinar él. Es lógico que un hombre queriendo cuidar su familia vaya a otro lugar en busca de provisión. Pero este hombre decía una cosa con su nombre y sus acciones decían otras. Y esto me lleva a compartirte una aplicación más para que pienses en cómo tu vida tiene que ver con este Elimelec, en cómo tú en estos días también necesitas ver cómo te manifiestas. Amado, amigo, que las decisiones que tomas estén impregnadas del reinado de Dios sobre tu vida y no de tu reinado sobre tu vida. Que tú puedas decir: cada cosa que yo hago, cada dificultad que yo vivo, me ayuda a mostrar: Dios es rey. Ahora bien, en medio de su decisión desacertada, Dios está llevando a cabo su plan. De allí a donde ellos fueron, específicamente en Moab, por las decisiones de ellos, por los deseos de su corazón, Dios traería a una moabita a la salvación y le pondría en la línea de donde vendría el Mesías. ¿Qué significa esto? ¿Que debes tomar malas decisiones y que la providencia se las arreglará? No, en ninguna manera. Más bien, usted debe intentar constantemente procurar hacer la voluntad de Dios expresa en su palabra, seguirle a Él con los ojos cerrados, incluso hasta de fallecer. Más bien significa el hecho de que Dios cumpla su plan aún en medio de las malas decisiones de ellos. Más bien significa que Dios va a hacer lo que Él determinó hacer a pesar de lo que tú hagas. Pero, escucha, tus acciones, lo que tú decidas, van a tener consecuencias. Sin dudas. Malas decisiones han traído una hambruna a Israel. Las malas decisiones del pueblo. Malas decisiones han llevado a esta familia a Moab, una tierra donde no debían estar. Malas decisiones son consecuencias. Amén de la misericordia de Dios, amén de lo que Dios está haciendo. Y esto nos lleva al segundo punto. La providencia de Dios está obrando a pesar de las consecuencias por las malas decisiones. Y como les dije, la primera consecuencia ha sido que estando en el lugar de Dios, ellos no pueden aprovechar el lugar de Dios producto de su desobediencia. Estando en la tierra prometida, están secos, tienen que irse a un lugar diferente. La segunda es salirse de ese lugar de Dios, de su voluntad. Y cada día en ese lugar, lejos de lo que Dios quiere para ellos, a pesar de que Dios pueda estar obrando, cada día es una triste consecuencia y la sufres. Cada día. Y en los versos del 3 al 5, si usted toma su Biblia en su mano, usted se va a encontrar allí más consecuencias negativas. Más. Quien huía de la muerte, quien huía de la escasez, confiando más en lo que ve con sus ojos que en el rey que está sobre mi vida, confiando más en lo que él puede resolver que en lo que el rey puede resolver, quien huía de la muerte por sus medios,
Irónicamente, otra vez, ahora muere. Estaban huyendo de morir en una hambruna en Israel. Y lo único que resolvieron con tomar una decisión contraria a Dios fue morir en una tierra que no era la de Dios. Además, los hijos de esta familia se casaron, verso 4, ¿con quién? Con mujeres moabitas. O sea, ellos están viviendo allí 10 años, después de casados con estas mujeres, no pudieron procrear y también mueren. Pero tampoco les interesó casarse con mujeres de una nación pagana. Escuche, ya no solo fueron allí, otra mala decisión es casarse con mujeres de allí. Deuteronomio 23:3 nos habla de que estos ni tan siquiera podían entrar en la asamblea del Señor junto con otro grupo de personas. Deuteronomio 7, del 1 al 4, condenaba el casamiento con paganos en general. Y una vez más, quienes van a Moab solo a morar provisionalmente, solo a estar por un tiempo, solo a residir por un tiempo, se quedan 10 años, se establecen allí. Y como hablamos, algunos miembros de la familia dejan allí sus cuerpos para siempre. Ellos piensan que se pueden quedar al margen de la sociedad moabita. Ellos piensan que pueden estar en los campos sin llegar a contaminarse. Pero los hijos terminan casándose con mujeres del país. Y aquí les trajo Elimelec, como hablábamos al inicio. Qué responsabilidad tan grande, hombre, que me escuchas. Qué responsabilidad tan grande, tu familia. Ponte serio, que lo que está en juego es mucho. Las cosas a las que les expones, los lugares a donde les traes, los ejemplos que les das, las maneras en las que les hablas, cómo te relacionas con ellos, cómo muestras el evangelio en tu hogar, en la relación con tu esposa. Una aplicación más. Las decisiones que tomas a diario tienen un impacto positivo o negativo en los que te rodean. Siempre que tomes una decisión, va a estar haciendo algo. Y estos hijos de Elimelec van más lejos que él. No solo fueron, no solo se asentaron, ahora se han casado con mujeres moabitas. Y creo que este es un muy buen momento para hablarle a jóvenes que veo desde aquí, que aún no se han casado. A chicas que veo desde aquí y aún no se han casado. El hombre que escojas, la mujer que escojas para casarte con ella, si tomas una buena o una mala decisión, te perseguirá por toda la vida. Y desde el inicio Dios ha condenado el que su pueblo se junte con naciones que no tienen los mismos pensamientos. Misericordia y gracia hay de Dios, porque en muchas ocasiones hemos visto que han salido bien barbaridades como casarse con un no creyente, aquel que es cristiano. En ocasiones. Pero nosotros no podemos apelar a eso. Nosotros necesitamos hacer lo correcto. Y ni tan siquiera jóvenes casaderos, porque está viniendo a la iglesia, me va a bastar para casarme con él. Ni tan siquiera eso. Yo necesito entender que es alguien del pueblo de Dios. Yo necesito entender, ver que verdaderamente es un creyente.
Hay cristianos hoy que están arrastrando decisiones malas que cometieron a la hora de escoger su pareja cuando eran jóvenes. Hoy aún. Porque como estamos hablando, cuando uno quiere hacer una cosa espiritual, el otro quiere hacer la carnal. Y sin irme mucho, quiero que pienses la necesidad de que la persona con la que te vas a casar, más que venga a este lugar, sea alguien que verdaderamente ame a Cristo, que haya sido regenerado por Cristo. Eso hará la diferencia. Eso hará que aun cuando venga una dificultad en el matrimonio, se pare firme y diga, hemos hecho un pacto ante Dios antes que nadie, vamos a perseverar. Pero las decisiones que tomas a diario, incluida esta, tienen un impacto indudablemente en los que te rodean. Cada una, por más insignificante que sea, escúchame, lo mínimo que estás decidiendo, si compro esto o compro aquello, escúchame, si compro el televisor más grande o si compro el televisor más pequeño, lo mínimo puede estar trayendo consecuencias de una mala decisión. Cómo manejas las finanzas en tu hogar. La manera en la que te integras o no con lo que es el pueblo de Dios. Leí hace unos días, no sé dónde, pero es muy cierto, que cuando la vida en la iglesia se hace opcional para los padres, va a ser innecesaria para los hijos. Cuando como padre no modelas a tus hijos, estamos en una comunidad de fe, vivimos entre ellos, nos estimulamos a las buenas horas los unos a los otros, nos cuidamos los unos a los otros, indudablemente va a tener una repercusión. Como te vean vivir en casa, como te vean responder a las crisis que tienes, como te vean priorizar esto o priorizar aquello, lo van a repetir. Que aparte de la obra que Dios está haciendo en ellos, que Dios está haciendo en nosotros, que Dios está haciendo en nuestras esposas, aparte de esa obra, nosotros necesitamos hacer nuestra parte. Por tomar decisiones que les hagan bien. Porque una vez más, las consecuencias del pecado son reales, incluso a pesar de estar en Cristo. Muchos arrastran problemas económicos por pecados que cometieron en el pasado. Se me fue la mano con las cosas que estaba comprando, que las compré simplemente por lo que este mundo nos enseña. También lo necesitas. Muchos arrastran consecuencias. Y ninguno puede creer que porque Cristo pagó, puede vivir como quiera, puede darse ciertas licencias. Si hay alguien viviéndose así, llamándose cristiano, tiene que mirarse. Y si hay alguien viviéndose así y es un cristiano, tengo que decirle, Dios te va a disciplinar. Dios lo va a hacer, porque Dios quiere tu crecimiento. Dios va a traer consecuencias para que tú mires a Él, para que tú seas santificado, para que tú te conectes más con Él. Para que Él sea verdaderamente ese rey. Y a pesar de las consecuencias por las malas decisiones de esta gente, una vez más, a pesar de ello,
Dios está llevando a cabo su obra. El ancestro del gran David sería una extranjera pagana redimida, a pesar de lo que esta gente había hecho. Ruth, la moabita, que en este libro estaremos viendo. Dios tomaría ese matrimonio y lo redimiría para su gloria, para sus propósitos. Gracia, misericordia, soberanía de Dios. Pero eso no quita tu responsabilidad, eso no quita la responsabilidad de quien tomó una u otra mala decisión. Finalmente, el verso 5 nos dice que al morir sus hijos, esta mujer quedó privada de sus hijos y de su marido. Quedó desamparada, quedó sola en este mundo antiguo, sin un hombre que la protegiera, en una condición desesperada, una verdadera viuda. No tiene nada, no tiene una pensión, no tiene un sustento, completamente sola, con dos mujeres junto a ella, totalmente vacía, en una tierra extranjera, sin esperanza alguna de poder cumplir algún papel en la historia de la redención. En este punto está Noemí al terminar esta historia. Noemí ha llegado a un punto en la historia en el cual su pensamiento es: no hay esperanza en esta tragedia. No le veo el sol por ningún lado a este día tan negro. Y esta historia de Noemí es similar a la de Job, pero en la piel de una mujer. ¿Cuánto sufrimiento? Y escucha ahora, si por alguna razón, escucha muy bien, si por alguna razón te creíste esta semana que eres el que más problemas tiene, si por alguna razón te creíste esta semana que eres el que más sufre, mira a Noemí. Mira. Y es muy interesante como el Espíritu Santo le dedica solo una línea a esta tragedia. La mujer quedó privada de su marido y de sus hijos. Es como si quisiera que el énfasis no se pusiera en lo que ha pasado, sino en el desenlace glorioso que tendrá. Es como si quisiera que el énfasis no se pusiera en la dificultad, en el dolor, en la adversidad, sino en la respuesta ante esta, de alguien que puede confiar en Dios. Y yo pensaba en mí mismo, quizás usted se identifique, en cómo a veces me encanta agrandar mis problemas. En cómo a veces mi dolor es el más grande de arriba de la tierra. Y a veces me cojo hasta tanta lástima que no puedo ni salir por la puerta de la casa. Y esta generación en la que estamos viviendo está muy matizada por esto. Todos aquí están estresados. Esta es una palabra de moda. Tengo estrés. Pregúntale a su abuelo de estrés. Pregúntale a su tatarabuelo de estrés. ¿Cómo manejaban estas cosas? Eso no existía. Era para adelante y nada más. Pero ahora, mientras más se exacerba, todo el mundo tiene un problema. Todo el mundo tiene una crisis. Nadie puede moverse hacia adelante porque eso le tiene paralizado. Por mucho menos que esto que ha pasado Noemí, se quieren morir. Están tirados en una cama porque algo no salió bien como planeaban. Se limitan tanto por el mínimo dolorcito de cabeza, metafóricamente hablando, por la mínima preocupación. Se limitan. Yo no puedo hacer esto por esto, yo no puedo hacer aquello por esto otro, mejor no hago esto por... El umbral del dolor de esta generación es muy pequeño
Y ahí estoy yo incluido. Y necesito ir a la fuente de gracia. Necesito creer que ese Dios es rey. Como para saber que lo que yo siento, que lo que a mí me pasa no es lo más importante, sino lo que dice su palabra. Y eso debe moldear mi vida, mi manera de tomar decisiones, mi manera de moverme. Y lejos de regodearme en eso y lejos de estar metido en un cuarto, debiera ir a su presencia y traer a Dios. Así es como me siento. Necesito de ti. Y la situación en la que Noemí se encuentra al final de este verso 5 es mucho peor que la situación en la que la familia estaba antes de huir de Belén al principio. ¿Lo es o no lo es? Allá había hambre, pero ahora la familia está muerta, estamos solas, no tenemos cómo comer. Y la semana que viene vemos como el regreso a casa, a donde nunca debían haber salido, humanamente hablando, es la solución. Porque incluso el texto más adelante dice, y el Señor volvió a visitar a este pueblo. Dios tuvo misericordia. Y si bien es cierto que esta bajada a Moab representa una solución abortiva de ellos, sin embargo, bajo la providencia de Dios, una vez más, a pesar de las decisiones de ellos, desde Moab, Dios se encargará de hacer brotar una solución divina en esa línea de donde el Mesías vendría. Desde Moab, Dios traería la salvación para Noemí. Ella piensa que se acaba su estancia en Moab porque ella tiene las manos vacías. Esto nos dice más adelante el verso 21. Ella dice, estoy vacía. Y no se da cuenta, como dice en el 4:15, que Ruth será de mucho más valor. Que el hijo que vendría mediante Ruth sería de mucho más valor que los 7 hijos que pudiera tener. Exactamente, dicen esto las mujeres de Jerusalén. En 4:15. El niño que nacería, Obed, padre de David, tomaría el lugar de estos niños que ella perdió. Y es interesante cómo cuando se habla de los hijos, se les menciona como niños, no se les menciona solo como hijos, como para establecer este patrón de los niños que han muerto, que para ellos eran sus niños, con el niño que vendría, Obed, de donde vendría David, de donde vendría el Mesías. Las necesidades nacionales, sociales y morales de este periodo de los jueces, cuando no había un rey en Israel, cuando todos hacían lo que bien les parecía, solo iban a ser resueltas con el nacimiento de David y en última instancia con el nacimiento del Mesías, el pan de la casa de Belén. Y ya se trate de Obed como el cumplimiento de las aspiraciones de Noemí, o de David como el cumplimiento de las esperanzas de Israel, o de Jesucristo como el cumplimiento de las necesidades de toda la humanidad. La solución de Dios era la misma que nosotros leemos en Isaías 9:6. Un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. En medio de la tragedia había una esperanza, en medio de los hijos muertos había una esperanza. Un hijo vendría para libertar al mundo. Mi última aplicación, ante la desesperanza de la tragedia, escucha, Jesús es la solución misma. Si tú no eres cristiano y estás aquí, tengo que decirte que cualquier adversidad, que cualquier dificultad, la peor, la calamidad más grande,
Dios la puede usar para llevarte a Cristo Jesús, para que Él sea Señor y Salvador de tu vida. Cualquier tragedia que nos golpee a todos en cada generación va a estar obrando sin dudas ese bien mayor que es Cristo Jesús. Por supuesto, en un corazón receptivo a ver la obra de Dios por medio de esa tragedia, por medio de esa adversidad, por medio de esa dificultad. No estoy hablando de un simple mañana va a ser mejor. Estoy hablando de que solo en Cristo esto tendrá sentido. No estoy hablando de que hoy hay tragedia, pero viene un mejor futuro. Solo en Cristo es mejor ese futuro. Y una vez más, como compartíamos en nuestras canciones, como compartíamos en este testimonio, el Dios Santo de los cielos y la tierra, por el pecado del hombre, está en pugna con Él, está irado con Él. Y el hombre no hay nada que pueda hacer para pararse delante de Él, a no ser por la obra de ese Cristo, que le justifica, que se pone en su lugar. Y si tú estás aquí hoy, incluso después de haber estado muchas veces en la iglesia, necesitas entender, mi mayor problema, mi mayor tragedia no es la pérdida de una carrera, no es la pérdida de la economía, no es la pérdida de la salud. Mi mayor problema es que en el día final yo no esté entre aquellos que han sido salvados por el Cordero. Tu mayor problema no es el bullying que te hacen en la escuela. Tu mayor problema no es lo que crees que no puedes resolver ahora mismo. Es el pecado y esa enemistad con Dios, que solo Cristo puede saldarla. Como hablábamos, arrepintiéndote, creyendo, necesito que me salves, Dios, que me salves de mí mismo, que me salves de tu vida eterna, que me salves del infierno, que me salves de estar enemistado contigo. Salva a mi corazón, oh Dios, hoy. Una vez más, hay esperanza en la tragedia, pero esa esperanza, Jesús es la única esperanza. Sea lo que sea que vivamos, tengamos la dificultad que tengamos. Termino con esta historia que ya muchos conocen. Pero hace un poco más de un año recibí la llamada de las más difíciles que he tenido en los últimos tiempos. Mi padre, saludable, había fallecido con una tragedia en Cuba. Y desbaratado, llorando, le dije a Dios, ¿qué quieres hacer con esto? ¿Qué hay con esto? Y a los pies de su tumba, más de 100 personas, amigos, no creyentes, escucharon el Evangelio que salva al perdido y que da esperanza más allá de la muerte de ese hombre que también predicaba eso. Y decirle a toda aquella gente, hoy estás vivo, mañana puedes estar muerto, necesitas reconciliarte con Dios. Fue suficiente para que paz llegara a mi corazón y Dios dijera, Él está conmigo. Pero el mayor problema que tiene la humanidad no es la muerte física, es la muerte eterna. Si uno solo Dios quiso salvar allí, fue suficiente. Valió la pena. Y el punto que te comparto con esto es que en medio de aquella tragedia para nosotros, que nos golpeó como en los últimos años no habíamos sido golpeados,
que aún nos sigue golpeando, es saber que su providencia estaba indudablemente proveyendo un bien mayor, Jesucristo, santificando mi vida, santificando la vida de mi familia e incluso pudiendo salvar a otros. Mi hermano y amigo que me escuchas, las dificultades que vives, las tragedias que estás pasando, sea cual sea, incluso muchas que no te imaginas pueden venir por delante en los siguientes días, en los siguientes meses. Sin duda Dios las quiere usar para lograr un bien mayor, que es Jesucristo, entronado, santificado, glorificado.